Sí, bastante. Buenas tardes con todos. Confírmenme si el audio está bien, porque estoy probando ahora el audio. Por favor. Sí, ya, perfecto. Listo, entonces lo segundo, vamos a ir proyectando la presentación. Mientras tanto, cuéntenme, algunos estoy escuchando de que es su primera clase o no han asistido a la clase anterior, ¿no es cierto? El día de hoy vamos a continuar con el curso de recursos humanos o de asistente de recursos humanos. Y vamos a ver un tema muy importante y de hecho un tema por el que, por lo que entendí en la clase anterior, muchas personas o muchos de nuestros alumnos están interesados en el curso, que es precisamente reclutamiento y selección. A ver, un segundito, que vamos configurando algunas cosas. Listo, ahora sí. ¿Qué saben de reclutamiento y selección? Evidentemente en algún momento han pasado algún proceso de reclutamiento y selección, han pasado definitivamente por alguna experiencia, ya sea entrevistando o ya sea como candidato, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me pueden comentar? ¿Qué es lo que, cuáles son sus experiencias? ¿Qué conocen de reclutamiento y selección? Y de contratación, ¿no? También. Listo, ahora sí, tenemos la presentación. Entiendo que ya se las van a mandar por su grupo de WhatsApp. Entonces vamos a empezar con la clase. Muy bien. Entonces, empecemos con... Uy, ¿qué pasó acá? Empecemos con la clase con reclutamiento y selección, que es, como les comentaba en la clase anterior, la primera, la primera interacción que tiene el, la persona, el trabajador con la empresa, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver el tema de hoy, que es precisamente de contratación. A ver, manos a la obra, como dice la diapositiva. Necesitamos el mejor personal disponible. Evidentemente, cuando nosotros vamos al mercado laboral, cuando vamos y buscamos personas, buscamos talento para nuestra organización, vamos a tener una serie de herramientas para poder buscar o para poder reclutar personas y reclutar talento hacia nuestra empresa, hacia nuestra organización, ya sea gubernamental, privada o, en fin, no gubernamental. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy va a ser, uno, estas herramientas que vamos a utilizar para reclutar personal. Dos, las herramientas de selección, porque el tema de reclutamiento es, sobre todo, atraer la mayor cantidad de personas interesadas en trabajar en mi organización. Y lo que es selección es todo lo contrario, ¿no es cierto? Si reclutamiento voy a tratar de traer la mayor cantidad de personas, en selección voy a discriminar, a hacer cada vez más chico el embudo hasta llegar a tener a la persona ideal o al candidato ideal en mi organización. Creo que nos está viendo la presentación en un segundo. Listo, ahora sí. Entonces, nosotros lo que queremos hacer ahora es primero atraer la mayor cantidad de talento y luego discriminar, luego seleccionar, luego ver cuál es la persona idónea para el puesto de trabajo en el que yo estoy trabajando. Luego de eso, a través de reclutamiento, de las herramientas de selección, es decir, de discriminación, de personas que yo voy a poder estudiar su personalidad, sus competencias, sus valores y de esta forma poder hacer este calce o hacer este cruce entre las expectativas del colaborador, sus competencias y lo que yo como organización requiero. Eso es lo que nosotros vamos a tratar de identificar en lo que es selección, ¿no? Este es el tema de hoy. El tema 3, una vez que ya seleccioné, recluté, traje el personal a mi trabajo, a mi organización, vamos a formar y desarrollarlo. Luego en la clase 4 evaluamos desempeño. Clase 5 planificamos carrera, sucesión, tomamos el examen, ¿es cierto? Tomamos el examen hasta este punto, hasta este tema, y en la clase 6 veremos legislación laboral y planillas, ¿no? Acá también vamos a ver negociación.
Entonces, vamos iniciando con nuestro modelo de gestión de recursos humanos que vimos en la clase pasada, principalmente motivación y competencias, es lo que nosotros recibimos de las personas que vienen de otras en el mercado laboral. En el mercado laboral las personas vienen con motivaciones, con competencias, vienen con ciertas percepciones, vienen con una cosmovisión propia, ¿no es cierto? Y eso lamentablemente no lo vamos a poder modificar mucho. Claro, podemos manejar un clima laboral, por eso tenemos gestión de clima. Podemos manejar un tema de competencias, de desarrollo, por eso tenemos gestión de talento. Pero las personas vienen con ello, ¿no? No voy a pretender, si tengo un puesto de un abogado, un asistente legal, no voy a pretender contratar a un egresado de marketing, porque las competencias son distintas, las competencias son únicas, en el sentido de que no voy a desarrollar de una forma em, desde cero, no una competencia. Las personas vienen con ciertas competencias y yo las voy a desarrollar, las voy a explotar y las voy a seguir incrementando y a usarlo en beneficio de mi organización, pero lamentablemente no las puedo generar desde cero. Por eso es que nosotros decimos que venimos con motivaciones y venimos con competencias. Entonces nosotros, a través de este modelo, a través de distintas herramientas, distintas especialidades de la gestión de recursos humanos, lograremos que estas personas logren los resultados organizacionales que nosotros queremos, a través de la gestión del clima, de la gestión del talento, de la gestión laboral, de la gestión de su desempeño, de la gestión de la remuneración, de la compensación y finalmente de la gestión de las comunicaciones. Ese es el objetivo o ese es el punto que nosotros tenemos que lograr, eso es lo que tenemos que lograr como agentes de recursos humanos. Entonces, vamos a ver el día de hoy, clase 2, gestión del talento. Vamos a enfocarnos en esta disciplina, específicamente esta disciplina. Lo que vamos a ver en este curso es reclutamiento y selección, por una parte, que es la clase de hoy, y capacitación y desarrollo o formación, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, en esta clase y la tercera, vamos a ver gestión del talento. Vamos a enfocarnos en este cuadradito, en esta especialidad. Y luego ya nos enfocaremos, pues, en gestión perdón, en temas laborales, en temas de desempeño. Bien, queda claro hasta ahí cómo está manejado, cómo está estructurado el curso, ¿no es cierto? Recuerdan que vimos las prioridades en recursos humanos en el 2024, ¿no es cierto? Que para atender las preocupaciones de los principales líderes en gestión de empresas en el mundo, teníamos que evolucionar el trabajo, ¿no? Evolucionar el trabajo, restablecer las expectativas de rol, volver a ver nuestros descriptivos de puestos, las funciones que están realizando nuestros trabajadores, porque, y este es un estudio también, cuando las personas y las organizaciones tienen objetivos y roles claros, son 40% más productivos. Y evidentemente mayor productividad es mayor rentabilidad para las organizaciones. Entonces, reevaluar y restablecer las expectativas de rol es una de las funciones que nos toca a nosotros como recursos humanos. Por otra parte, el análisis de resultados, ¿no? El enfoque en el retorno sobre la inversión, lo que habíamos hablado antes, todas nuestras iniciativas, todo lo que nosotros hacemos a través de nuestra área, de nuestro departamento, tenemos que enfocarnos en el resultado, ¿no? En la inversión y en el retorno. Siempre a través de eh, me- eh, iniciativas que puedan retornarle de una forma rentable a la organización, remover obstáculos y tener un enfoque productivo. Como les comenté y siempre les voy a decir, nuestra tarea es darle valor a la organización, siempre tener un enfoque productivo. El día de hoy vamos a tener esta segunda preocupación. Reclutamiento y selección está muy ligada a lo que es la escasez del talento, la gestión del talento. ¿Qué nos dicen, no? 26% de los CEOs principales en el mundo considera que la escasez del talento es el principal factor perjudicial para las perspectivas o para los planes empresariales. Y ese es el día de hoy. El día de hoy es lo que vamos a atender, lo que vamos a tratar. Y bueno, entonces vamos a tener la clase el día de hoy, tres partes, ya son 6 y 10, así que ya tenemos la mayor cantidad de conectados o de alumnos conectados. Parte uno, desafíos en el reclutamiento y selección de hoy. Parte 2, procesos y componentes básicos de reclutamiento y selección. Y la parte 3, algunas tendencias actuales o vigentes contemporáneas que son el inbound recruitment y la marca empleadora. En la parte uno vamos a ver cuáles son los desafíos que nos plantea esta disciplina o esta actividad que es el reclutamiento y selección de hoy. Actualmente tenemos, por ejemplo, algunas diferencias sobre generacionales, tenemos
competencias complejas, por ejemplo, el tema de la programación, el tema de la inteligencia artificial, los nuevos puestos que se van creando o los puestos que están dejándose de lado o dejando de ser atractivos. Hay desafíos importantes que vamos a ver en esta primera parte. En la segunda parte vamos a ver el proceso en sí, el concepto, no solamente el concepto, sino el proceso, la parte dura, seguramente el motivo por el cual muchos están aquí presentes, ¿no? Cómo yo voy a reclutar y seleccionar a las personas. Y finalmente, estos enfoques contemporáneos. Bien, entonces empecemos con la primera parte. Ya saben, cualquier duda, cualquier consulta, me escriben al chat, yo también estoy atento para poder responderlos. Muy bien, desafíos del reclutamiento de hoy, ¿no? Actualmente tenemos ciertos desafíos que estamos aquí em, enumerando que vamos a tener como reclutadores que afrontar para el trabajo. Primero, el cambio generacional. Los millennials, que son los nacidos entre los 85 y 95, 98, generación Z, la generación alfa y todas las generaciones que vamos generando una nomenclatura. ¿Qué habilidad necesitamos para poder comprender este cambio generacional? Ustedes saben que ya los nacidos en los 2000, es decir, los que tienen ahorita 23, 24 años, se están incorporando al mercado laboral. Ya están acabando sus carreras, porque una carrera universitaria dura normalmente hasta los 23, 24 años. Entonces, ya están incorporándose al mercado laboral los nacidos en el 2000. ¿Y qué de especial tienen los nacidos en el 2000? Que han nacido, son nativos tecnológicos, por ejemplo, son personas que siempre han tenido internet y redes sociales, son personas no totalmente digitales, y cuando yo involucro, cuando yo incorporo a esta persona con esta visión, con estas costumbres, con estos valores, incorporo a una organización con personas que de repente tienen mucho más edad, 35, 40, 50 años, va a haber un conflicto, va a haber un choque o va a haber una fricción generacional. Esto tenemos que entenderlo y saberlo y estudiarlo como reclutadores para poder saber si determinados perfiles calzan en nuestra organización. Entonces, el cambio generacional es un factor muy importante a tomar en cuenta cuando vamos a incorporar una persona nacida en el 2000, 2001, 2005, ¿no? Los que ya tienen 18, 20, 23, 25 años, que ya están saliendo de las universidades, ya están saliendo de los institutos, son profesionales y se están incorporando al mercado laboral. Otro desafío que tenemos como reclutadores, inestabilidad en la relación del empleado-empleador, ¿no? Habíamos visto en las preocupaciones de los CEOs que las empresas no confían en sus empleados y viceversa, los empleados no están confiando en sus organizaciones. Antes, hace unos 20 o 30 años, los trabajadores esperaban estar en una organización, una empresa estable, grande, y jubilarse ahí, ¿no es cierto? En cambio ahora las rotaciones son muy altas. Los trabajadores al cabo de 3, 4, 5 años ya se sienten incómodos de estar en la misma organización o incluso en el mismo puesto. Pretenden cambiar, pretenden movilizarse, ya sea a otra empresa o incluso dentro de su misma organización, lo que pretenden es promoverse o ir a otro departamento, quieren hacer más cosas. Entonces esto genera inestabilidad en la relación con su empleador. Y para eso necesitamos, pues, evidentemente, inteligencia emocional. Comprender las expectativas, comprender las emociones, comprender los valores de las personas que vamos a integrar a nuestra organización. Evidentemente, si yo voy a integrar, por ejemplo, a un programador informático, no voy a esperar que se quede conmigo 20 años. Es un perfil muy, muy particular, ¿no? Igual con marketing, igual con administración, ¿no? Em, son perfiles muy particulares que tienen una alta rotación. Esto también es un desafío como reclutadores, una alta rotación, altas tasas de renuncia, altas tasas de cambio. Tercer desafío que tenemos que afrontar, los cambios económicos, sociales y políticos. Actualmente acá en Perú, en Latinoamérica, quizás esto no se note mucho, pero en el mundo tenemos cambios políticos y sociales muy fuertes los últimos años, especialmente por las crisis económicas más fuertes que han habido en el 2008, en el 2012, las guerras que se han generado desde el año 2000 hasta último, las guerras en África y en Ucrania, generan un dinamismo económico y social importantísimo, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, pero también llega a Latinoamérica, em, y generan cambios económicos, cambios sociales, los BRICS, los famosos BRICS, los cambios políticos en Europa, son situaciones que nosotros tenemos que enfrentar. A ver, escríbanme en el chat
¿Cuáles son, por ejemplo, los desafíos que en Latinoamérica estamos enfrentando en reclutamiento y selección? Coméntenme, que ustedes puedan percibir. Baja meritocracia, nos comenta Lisetti, alta rotación del personal, falta de experiencia y cambios económicos, ¿no? Eso es lo último que les comentaba, el tema de los cambios económicos en, en el mundo, pero también en Latinoamérica. Evidentemente eso sí nos afecta. ¿Qué otros cambios económicos? Por ejemplo, la globalización, claro, antes era el internet, las redes y, en fin, eso era un cambio importante. Pero actualmente la logística internacional, los negocios, y los que estudian negocios internacionales lo entenderán mejor, la logística, el comercio internacional es cada vez más dinámico. Y esto es algo que evidentemente tenemos que adaptar, ¿no? Por eso dice la habilidad de desarrollar adaptabilidad. Otro desafío, incorporación de la inteligencia artificial que recién está incorporándose al mercado laboral y a las tecnologías que tenemos, em, y todavía no sabemos cuál es el impacto real que vamos a tener con la inteligencia artificial. Ahorita la generativa, las imágenes generativas, los videos, ¿no? Es lo que más se ve, lo más, lo más notorio, pero no es lo único. Hay mucho impacto en la inteligencia artificial que vamos a tener seguramente en los próximos años. Y todavía no sabemos cuál va a ser el impacto en el mercado laboral. Y tenemos que estar atentos, ¿no es cierto? El cambio de expectativas en la vida laboral, y como les comentaba, ¿no? Muchas veces algunas personas esperaban antes estar en una organización años, décadas y tener cierta estabilidad. Ahora estas perspectivas han cambiado. Necesitamos habilidades de empoderamiento, de coaching. Herramientas de reclutamiento, ya sabemos, tenemos varios años con el tema de la digitalización del reclutamiento a través de páginas web, a través de SEOs o buscadores, claro, buscadores de seleccionadores automáticos, ¿no es cierto? Yo voy a lanzar una, yo voy a lanzar un puesto, por ejemplo, para buscar en Boomerang, por ejemplo, o en LinkedIn, y ya no, yo no voy a leer los 100 o 200 CVs que me están viniendo. El mismo buscador, el mismo SEO, la misma máquina, la misma computadora, el mismo programa, va a discriminar y me va a dar, por ejemplo, 25 o 30 CVs que según la computadora calzan más en el perfil que yo estoy buscando. Entonces, antes me dedicaba a leer 200 CVs al día, ahora solamente voy a leer los 25 o 30 que según el programa me van a convenir o se ajustan más a mi perfil. Eso tiene obviamente sus pros y contras, ¿no? Cambios en la herramienta de reclutamiento. Y otro desafío como reclutadores son los nuevos enfoques de género que, nos guste o no, tengamos la posición que tengamos, van a llegarnos a nosotros CVs, perfiles de personas que no tienen el enfoque de género binario que normalmente hemos tenido toda la vida, ¿no? Entonces, para eso tenemos que tener comunicación efectiva, empatía, en fin. Nos guste o no, estamos en un momento en el que esto es cada vez más notorio y nos vamos a chocar con eso en algún momento. Entonces, reclutadores de hoy teníamos desafíos pendientes, ¿no? Desafíos que vamos a tener que seguir. Ahora, estos desafíos los convertiremos en habilidades, evidentemente. Por ejemplo, comprensión intergeneracional, comprender las diferencias y expectativas de distintas generaciones. Pasos a seguir, evaluar los procesos y redefinirlos, ¿no? Inteligencia emocional, tenemos que manejar, discernir las emociones propias y ajenas. Necesitamos formación en liderazgo y coaching. Temas de habilidad, adaptabilidad, tenemos la flexibilidad de ajustarse a los cambios rápidos de nuestro entorno, especialmente los cambios tecnológicos. ¿Qué necesitamos saber? Integrarnos con la tecnología, ¿no es cierto? Dominio de la tecnología y de la inteligencia artificial, tenemos que entender
cómo se funcionan estas tecnologías y de esta forma poder optimizar nuestros procesos de reclutamiento. ¿Qué debemos hacer? Fomentar la cultura de innovación. Habilidades de coaching, fomentar el desarrollo personal y profesional. Así no seamos coaches certificados y profesionales y que vayamos a dedicarnos al mundo del coaching, ¿no? No importa. Debemos conocer cuáles son las técnicas para nosotros en algún momento desarrollar programas de compromiso, poder orientar a las personas que vienen a nosotros y decir, oye, ¿cuál es mi línea de carrera? Que lo vamos a ver en su sesión, ¿no? ¿Cómo me formo? ¿Cuál es mi línea de carrera? ¿Cuál es mi expectativa y cómo genero yo desarrollo dentro de tu organización? Necesitamos habilidades de coaching. Innovación y mentalidad abierta, ¿no es cierto? Para la comunicación interna y comunicación efectiva a través del enfoque de la diversidad y la inclusión, ¿no? Capacidad para transmitir claramente y escuchar activamente la gestión de equipos diversos, ¿no? La gestión de la diversidad, la gestión de la inclusión y de diversidad. De hecho, hay programas especializados en ese tipo de situaciones porque en tu organización, y mientras más grande sea, vas a tener distintos perfiles, distintas expectativas, distintas formas de pensar y tú como reclutador y como administrador de recursos humanos tienes que saber cómo manejar estas situaciones. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahí? Hemos terminado la primera parte, que es una parte bastante introductoria, bastante del entorno, de cómo se maneja el reclutador actualmente en el mundo de hoy, ¿no? ¿Cómo vamos hasta ahí? Entendemos esta primera parte, cuáles son algunas consultas o algunas inquietudes o algún comentario que tengamos, una pregunta, y si no, continuamos con la segunda parte. Bien, proceso y componentes básicos de reclutamiento y selección. Aquí lo que vamos a ver es el proceso en sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? El proceso de reclutamiento y selección. En la consultora, porque todo esto lo sacamos del estudio, hemos definido 5 grupos de procesos en el cual nosotros vamos a ver el tema de reclutamiento y selección o vamos a atender el reclutamiento y selección. Entonces, vamos a ver aquí, ¿dónde estamos ubicados? La clase está ubicada aquí, en el proceso de reclutamiento y selección. Pero antes de este proceso, antes de iniciar mi reclutamiento, antes de lanzar mi comunicación y decirle al mundo que estoy buscando un gerente de procesos, por ejemplo, antes de decirle al mundo que estoy buscando, tengo que hacer una serie de pasos previos y son muy relevantes y les voy a explicar por qué. Primero, cuando yo tengo un requerimiento de personal, cuando yo tengo un requerimiento o una necesidad de personal, lo primero que ustedes tienen que hacer como reclutadores, como seleccionadores, como especialistas en gestión humana, es analizar su estructura organizacional. ¿Y qué va a analizar? ¿Ya? ¿Qué van a analizar? El dimensionamiento del puesto. O sea, es lo mismo buscar un puesto de un gerente de operaciones que de un asistente de marketing. No, ¿no es cierto? Cada uno de ellos tiene estructuras distintas. Evidentemente yo al asistente de marketing lo puedo buscar en cualquier momento. En cambio, un gerente de operaciones, del cual depende mi operación, depende mis ingresos, por ejemplo, no lo puedo simplemente anunciar al mundo y decir, estoy buscando un gerente de operaciones, un gerente general, porque se me está yendo mi trabajador. Esto es especialmente relevante con empresas que cotizan en bolsa. Cualquier comunicación que altere o que modifique tu estructura organizacional tiene que ser comunicado como un asunto de interés, así se le llama, ¿no? Un asunto de interés y comunicarle a la sociedad agente de bolsa que estás cambiando, por ejemplo, de un gerente a un vicepresidente de operaciones y de esta forma pues comunicar a todos tus accionistas lo que está sucediendo, ¿no? Especialmente relevante ahí. Pero no, en las empresas pequeñas también. Analizar la estructura, dimensionar, ver el dimensionamiento del puesto. Si se me va un jefe y el supervisor me dice, oye, necesito reemplazar a este jefe, yo lo voy a decir, a ver, ¿realmente necesitamos un jefe? No necesitamos de repente un asistente o de repente no necesitamos alguien de un puesto superior, ¿no es cierto? Para que te arregle las cosas. ¿Cuál es realmente la necesidad? Esto es lo que nosotros vamos a analizar con la estructura organizacional. Dimensionar, ¿no? Dimensionar el puesto en el que vamos a buscar. El headcount o fuerza laboral también. Vamos a ver si yo voy a incrementar personal, es realmente correcta mi estructura, es lo que yo necesito, lo que mi organización necesita, aumentar o reducir personal. Y finalmente la línea de mando. Si es que esta persona realmente necesita estar en el puesto en el que debo reemplazar,
yo de repente estoy en un proceso de reducción de personal, entonces ya no lo debería reemplazar. O de repente, por el contrario, estoy en un proceso de expansión y lo que requiero es una persona con mayor seniority, con mayor nivel, con mayor dimensionamiento. Todos estos, este análisis, esta estructura tiene que hacerse previo al siquiera requerimiento. Al siquiera hacer el requerimiento previo a todo esto, tenemos que hacer el análisis de la estructura organizacional, ver tu organigrama, analizar tu organigrama, replantearte ciertas situaciones. ¿Realmente necesito a estas personas? Realmente de repente no las necesito. De repente necesito más. Si mi empresa tiene una intención de expandirse, evidentemente voy a necesitar perfiles distintos a los que ya tengo actualmente. Si yo tengo un gerente de operaciones, por ejemplo, soy un hotel, digamos, una empresa de hoteles, y la empresa esta empresa o el gobierno corporativo está planteando transicionar no solamente a hacer hotel, sino también a hacer restaurantes, ¿no? Entonces, cuando se me vaya mi gerente de operaciones, evidentemente lo que voy a necesitar no solamente es reemplazar pieza por pieza, sino traer a una persona que además de conocer hotelería, conozca también, tenga experiencia en gestión de restaurantes. Por eso es que es importante analizar la estructura organizacional. Entonces, una vez que ya analicé mi estructura organizacional, digo, ese es el puesto que yo necesito, el dimensionamiento, la fuerza laboral, mi línea de mando correcta y estructurada, me voy al análisis de puestos. ¿Qué analizo en el puesto? Y las funciones que va a realizar la persona que yo voy a reclutar, las competencias que requiero y los objetivos que va a cumplir o que yo espero de esa persona. Entonces, el análisis de puesto, como segundo grupo de análisis, es importante para poder determinar cuál es el perfil de puesto que yo voy a requerir. Y si es pieza por pieza, también es una buena forma. Cada vez que requiere una persona que voy a hacer un requerimiento de personal, es una buena oportunidad para reevaluar sus funciones, para reevaluar sus competencias y para reevaluar sus objetivos. Habíamos visto, por eso es que esta parte está antes, que una de las tareas que necesitamos tener como recursos humanos es precisamente restablecer las perspectivas de rol, ver cuáles son los roles, los objetivos, para que podamos ser más productivos. Si efectivamente este trabajo o este puesto que estoy tratando de cubrir es lo que yo realmente requiero como organización, ¿no? Esos son los perfiles de puestos, el análisis de puestos. Una vez que yo ya supe, sé cuál es mi estructura, ya sé cuál es el puesto, la cajita que yo requiero, recién me voy a hacer mi requerimiento de personal. ¿Y en qué consiste el requerimiento de personal? Evaluar el puesto, el costo de mano de obra también, evidentemente, es importante. No puedo lanzarme a hacer un requerimiento de personal cuando no tengo el presupuesto suficiente para pagarle su planilla, ¿no es cierto? Tengo que saber, tengo que asegurarme de que el costo de mi mano de obra esté cubierto. Tengo que evaluar el puesto y finalmente esto también es muy importante, aunque muchas veces nos olvidamos, la línea de aprobaciones. ¿Qué es la línea de aprobaciones? A ver, según ustedes en su experiencia, los que tienen experiencia laboral, ¿no? ¿Qué es la línea de aprobaciones y cómo lo manejamos en temas de reclutamiento y selección de personal? ¿Qué sucede? Y les digo por experiencia, muchas veces pasa. A veces nosotros tenemos esta situación. em, Cierto jefe, cierto supervisor lanza un requerimiento, dice, necesito 5 personas urgente, pero ya que se incorporen a la empresa, y tú muy proactivamente lanzas tu requerimiento, ¿no? Lanzas tu requerimiento, haces tu proceso de selección, encuentras a estos 5 trabajadores que tú vas a necesitar, llegan a la empresa y después dicen, no, yo no te pedí esas personas, o llegan a la empresa y pasas los perfiles a planillas para que paguen su planilla, para que paguen sus sueldos, y nadie se enteró. Nadie sabía que iban a ingresar 5 personas, no saben de dónde pagarle. Viene el gerente general, te llama y dice, ¿por qué has reclutado por qué has contratado 5 personas más? ¿Con qué aprobación has contratado a estas personas? Entonces esto es importante. Ya sea que sea una línea de aprobaciones digital a través de un sistema, un ERP especializado, ya sea que sean papelitos con una serie de firmas y sellos, y lo importante es que todos los involucrados hayan aprobado y estén enterados y hayan aprobado estos requerimientos o estos nuevos puestos que tú estás cubriendo, ¿cierto? Y si se los comento es porque pasa, y no pocas veces, pasa muchas veces que llega el momento, llega la firma de contrato y resulta pues que en realidad no necesitaban ese puesto, no lo habían aprobado, no lo querían y queda mal la empresa y quedas mal tú y es un mal trabajo
tener que decirle a la persona que tú has seleccionado, decirle, bueno, tu puesto ha sido cerrado, lamentablemente no vas a poder trabajar. O peor aún también pasa que en la mitad del proceso estás haciendo el requerimiento, ya has hecho tus entrevistas, tienes tus perfiles, y sucede pues que te anulan o que te cancelan el requerimiento, te cancelan el proceso, ¿no? Eso también suele pasar bastante. Entonces, esto es importantísimo, la línea de aprobaciones. ¿Quién tiene que aprobar? El quién lo haga depende de cada organización. Si una organización dice que lo tiene que aprobar el gerente general, bueno, tendrás que sacarle la firma al gerente general. Si una organización dice que no, solamente el jefe de recursos humanos tiene que aprobar los requerimientos, tendrá que aprobarlo él. Lo importante es cumplirlo, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que hicimos nuestro análisis de estructura, análisis de puesto, o sea, y la estructura general, el puesto, la cajita específica, generé mi requerimiento y tengo todas las aprobaciones requeridas, recién me aventuro a iniciar mi proceso de reclutamiento y selección. ¿Y de qué trata o qué es lo que tenemos que atender? ¿Cuáles son las actividades del proceso de reclutamiento y selección? En primer lugar, atraer los talentos, atraer los perfiles que yo estoy buscando. En segundo lugar, reclutarlos, es decir, ponerlos en mi base de datos para iniciar con el proceso de, tercer lugar, selección, ¿no? Empezar, una vez que ya atraje, em, le mostré al mundo que soy una empresa buena, una empresa deseable para trabajar. Una vez que recluté, es decir, tengo en mi base de datos un montón de perfiles, ahora sí me pongo a seleccionar personas, ¿no es cierto? Recién me pongo a discriminar, es decir, voy a hacer tales exámenes, tales evaluaciones para yo poder determinar que una u otra persona es idónea o no lo es en mi organización. Y finalmente, una última parte que también siempre es importante mencionarlo, la negociación. En especial, mientras más especializado es el perfil, mientras más alto es el puesto, pues sabremos que negociar, tendremos que saber negociar las condiciones laborales, los sueldos, en fin, son situaciones que muchas veces se dan y que tenemos que afrontar como reclutadores. Y finalmente el onboarding, que no lo vamos a ver el día de hoy, pero sí es importante saber que una vez que yo recluté, seleccioné y traje al perfil, al profesional o al trabajador a mi organización, tengo que saber cómo incorporarlo, ¿no? Porque evidentemente esa persona viene con una serie de valores, costumbres, actividades, y yo tengo que acoplar toda esas costumbres, todos esos valores de esta persona a mi organización, a mis valores. No es que mi organización se vaya a acoplar o se vaya a moldar al nuevo, sino es al contrario, ¿no? El nuevo tiene que acoplarse a mí. Entonces, por eso es que tenemos que tener un buen proceso de onboarding. Y el día de hoy lo que vamos a ver es esto, ¿no es cierto? Proceso de reclutamiento y selección. Vamos a enfocarnos en este cuarto grupo de procesos. Listo. ¿Cómo vamos hasta ahí? Antes de entrar al proceso. ¿Alguna consulta, alguna duda? Muy rápido, muy lento. Cuénteme, coménteme. Todo claro, licenciado, todo claro. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces nos vamos de frente, sí, al proceso. Yo les voy a dar dos procesos recomendados. Les voy a mostrar, lo pueden tomar aquí, igual acá está la fuente, pero yo les voy a dar ahora dos procesos que son recomendados. Un segundo. A ver, sí me escuchan, ¿no? Entra una llamada y se corta. Bien, le voy a dar dos procesos recomendados. Déjame un segundo. Ya, disculpen eso. Bueno, les voy a dar dos procesos recomendados que normalmente suelen seguir las organizaciones. Iniciamos aquí. Ingresamos, recuerden aquí, ya tenemos nuestro requerimiento aprobado, entonces aquí tenemos el requerimiento aprobado, ¿no es cierto? El requerimiento aprobado. Entonces, iniciamos el proceso de reclutamiento y selección.
Primero lo que tenemos que hacer es la revisión de CV, ¿no? El formulario. Una vez que yo ingresé todos mis procesos o todos mis formularios, conozco a todas mis personas, sé cuáles son mis perfiles que yo estoy reclutando, voy a empezar a revisar si es que realmente tienen la experiencia, las competencias necesarias, tienen los estudios que yo estoy requiriendo y finalmente con eso voy a revisarlos, voy a generar la primera entrevista, ¿de acuerdo? Pero ya discriminando, si me llegaron, por ejemplo, 200 CVs, 250 CVs, que muchas veces pasa, sobre todo con formularios virtuales o digitales, voy a tener una primera entrevista, ¿de acuerdo? Voy a generar una primera entrevista y normalmente es telefónica. Un segundo. Bien, entonces voy a generar una primera entrevista. Normalmente es telefónica, ¿ya? Normalmente es telefónica. ¿Por qué? Porque yo voy a corroborar datos, ¿no es cierto? Voy a corroborar datos, a ver quiénes son las personas que están, que me, que están postulando, si realmente tienen el perfil que estoy requiriendo, si yo requiero, por ejemplo, un profesional de marketing, un profesional de comunicaciones, que esa persona haya tenido un estudio técnico, un estudio profesional de marketing y de comunicaciones, ¿no es cierto? Es una primera entrevista primero, poder comprobar los datos del CV. ¿Qué otras situaciones pueden pasar? Por ejemplo, que los datos o de repente la experiencia que han plasmado en el CV no sea la correcta o no sea la que nosotros estamos buscando, o el CV esté desactualizado y no puede llegar al jefe funcional que, o sea, yo voy a estar en el jefe, voy a programar la entrevista con el jefe funcional y al final pues resulta que el CV está desactualizado, que la persona no cumplía el perfil. Entonces por eso aquí nosotros tenemos esta primera entrevista que normalmente, como les comento, suele ser telefónica, ¿de acuerdo? Luego de esa primera entrevista, nosotros ponemos o nos dedicamos a la aplicación de pruebas, ¿de acuerdo? ¿Qué pruebas nosotros aplicamos a los candidatos? Que mira, si acá llegaron 250 CVs, aquí ya deberíamos estar en más o menos unos 30, 35 CVs para un puesto técnico profesional. Entonces, aplicamos pruebas, ¿no? ¿Qué pruebas aplicamos? Pruebas de conocimientos, pruebas de actitudes, pruebas de personalidad. No es el alcance del curso ahondar en el tema de las pruebas, pero sí les voy a comentar, hay una diapositiva donde podamos ver algunas pruebas que se suelen aplicar. Son pruebas estandarizadas. Y de hecho, muchas veces hay páginas o programas o softwares donde tú les lanzas la prueba a los candidatos y el mismo software hace la aplicación, hace la ponderación y te lanza los resultados estandarizados y ponderados, ¿no? Y te dice, este es el perfil que tiene más probabilidades de calzar con el puesto. Ahora, ¿qué más? Aplicas las pruebas. Luego, compruebas las referencias, ¿no? Esto incluso algunos lo hacen después de la segunda entrevista, pero también es importante el tema de la comprobación de referencias. Lo que vamos a hacer es llamar a las referencias que ellos tienen o incluso podemos llamar a la empresa en la que ellos han trabajado y se comprueban las referencias y se dice, a ver, ese trabajador realmente es un trabajador bueno, es un trabajador estable, o ha salido de repente por un tema de robo, ha salido por un tema de repente algún conflicto. Ese tipo de situaciones em, previas, digamos, a la contratación son importantes para nosotros considerarlo. Ahora, acá también es importante no caer en el tema de discriminación. Si una persona tiene antecedentes, por ejemplo, de alguna denuncia que haya tenido, no significa que pierda su derecho a trabajar. Hay que analizar cuál es su antecedente y cuál es el puesto al que está postulando. Luego de hacemos una segunda entrevista, esto suele ser con el supervisor directo, sobre todo para poder nosotros ya ponderar ponderar el calce que tiene el candidato con quien sería su jefe, ¿no es cierto? Y finalmente llegamos al tema del examen médico ocupacional. Este examen médico es importantísimo, sobre todo para puestos industriales. Tenemos que saber cuál es la capacidad y competencia del trabajador que nosotros estamos reclutando y que estamos trayendo, y si realmente puede efectuar o puede realizar las actividades para la cual yo le estoy contratando. Si yo voy a tener una persona, por ejemplo, si estoy contratando a una persona para que sea, por ejemplo, operador de camiones, evidentemente tiene que tener
tiene que poder ver, tiene, o sea, la visión, por ejemplo, no puedo contratar a una persona con discapacidad visual. Tiene que poder ver, tiene que poder tener de repente ambas piernas, algo que tenga mi, mi equipo pues adaptado, ¿no? Pero en todo caso tendría que saberlo antes. Tiene que tener ambas manos, porque la operación de un equipo es con ambas manos. Entonces, este examen médico ocupacional es muy importante para yo poder realmente saber si es que esta persona que está incorporándose puede ejercer las funciones para las cuales estoy contratando. No dejemos de lado este examen médico ocupacional antes de la contratación. Ojo, esto es antes de la contratación, ¿de acuerdo? Luego, una vez que ya tengo mis perfiles de puesto, mis dos candidatos de repente para este, entonces ya tengo uno o dos candidatos, luego tengo que analizar y decidir a quién rechazo, a quién mantengo y finalmente a quién contrato. ¿De acuerdo? Una vez que yo ya tengo mi decisión, ya voy a contratar a tal persona por tal motivo, por tales competencias, yo voy a notificar al candidato para hacerle una carta oferta, una oferta, digamos, una propuesta de sueldo, remuneración, una propuesta de condiciones de trabajo a través de una carta formalizada y finalmente incorporarlo a través del onboarding a la organización. Y este es un proceso básico recomendado que tenemos de lo que es el reclutamiento y selección. Esto es un panorama bastante sencillo, ¿no? Aquí vamos a ver un tema de mayores detalles, pero primero al menos esta parte. ¿Se ha entendido estas partes o cada uno de estos procesos, uno de estos pasos? Eh, Coméntenme en el chat si se entendió todo. Coméntenme, por favor. O alguna duda, alguna consulta adicional que se tenga. Muy bien, entonces continuamos, si no hay más, si no hay consultas. En este caso, a ver, ¿cómo dice Lisetti? ¿Por qué la primera entrevista debe ser por teléfono? ¿De qué se trata? No debe ser, es lo que realmente, lo que normalmente se hace porque yo no voy a citar a 30 o 40 personas a mi edificio, a mi empresa, ¿no es cierto? Sería un poco, la logística sería un poco complicada. ¿Y por qué? Porque normalmente en esta primera entrevista lo que hacemos es corroborar datos, más que una entrevista a profundidad o una entrevista para ver sus experiencias o funciones, lo que hacemos es corroborar datos. ¿De acuerdo? Esto es lo que normalmente nosotros hacemos en esta primera entrevista. Ya en la segunda e incluso una tercera entrevista, ya hacemos una entrevista a profundidad. Es decir, evaluamos su posición, sus expectativas, vemos el calce con el jefe, vemos sus competencias, ¿no? Ya incluso después de haber analizado, haber tenido exámenes de conocimientos y aptitudes. Entonces, por eso es que la primera entrevista suele serse telefónica, por un tema de logística más que todo. O sea, el candidato no va a ir a tu organización, tampoco tienes que tener en cuenta que los candidatos también son personas y tienen sus propias expectativas y sus propias emociones, ¿no? No vas a traer a una persona simplemente para que te entregue el CV impreso y le digas, está bien, este es tu número de teléfono, esta es tu edad, si estudiaste esto, sí, correcto, ya, bacán, puedes regresar a tu casa y te vuelvo a llamar. No sería eficiente, no sería válido, tampoco sería, este, bueno, como a mí como empresa, como que el candidato va a decir, oye, me han traído hasta acá, de repente vive en el otro lado de la ciudad, me han traído acá solamente para preguntarme tres cosas, ¿no? También la empresa ahí queda mal en ese sentido. Muy bien. Listo. Ahora, otro proceso recomendado, esto es muy similar al proceso anterior. Alguna diferencia, por ejemplo, el tema del reclutamiento interno, ¿no? Estaba por acá, aquí, ¿no? La decisión sobre realizar búsqueda interna no, es decir, de repente mi puesto que yo estoy buscando lo puedo hacer con una búsqueda interna, con un reclutamiento interno, puedo cubrirlo con personas que ya están en mi empresa o en mi organización, ¿de acuerdo? Entonces, la decisión, voy a decidir si realizar una búsqueda interna o no. Esto lo vamos a ver sobre todo en la clase de desarrollo, en la clase de talento, ¿de acuerdo? Así que eso lo dejo en stand-by. Si yo decido hacer una búsqueda interna, un reclutamiento interno, que de hecho es lo ideal, eh,
yo voy a seguir otro proceso, ¿de acuerdo? Que es un proceso ya de línea de carrera. Pero también tengan en cuenta que es parte del proceso de reclutamiento y selección realizar una búsqueda interna también. Otro paso aquí, por ejemplo, que se diferencia del anterior es el tema de la comunicación de postulantes fuera del proceso. Es decir, yo voy a comunicar al postulante que no ha sido seleccionado, que de hecho son la mayoría, porque de los 200 postulantes solamente uno lo necesito, o si son procesos masivos, de 1000 postulantes solo necesito 20 o 25. Entonces, al resto de personas que yo he dejado de lado o he decidido no contratarlas, yo voy a comunicarles que han quedado fuera del proceso, sí, no, porque eso es lo que yo tengo que decidir, de acuerdo a la política de la empresa. Personalmente, yo siempre recomiendo que se envíe un mensaje estandarizado y automatizado, ¿no? Comunicar al personal o a las personas que han quedado fuera. Personalmente creo que es una buena práctica, la empresa queda bien y no le genera expectativas a las personas. Pero esto nuevamente depende de cada política de cada organización. Listo. Entonces, este es otro proceso recomendado que también pueden tomar en cuenta para poder hacer sus procesos de reclutamiento y selección en sus organizaciones. Muy bien, entonces hemos visto hasta este momento, el proceso de reclutamiento y selección, ¿no? Que es atracción del talento, reclutamiento, selección y negociación. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de ahora? Que es en realidad un adelanto de lo que vamos a ver en las siguientes clases, es lo que hemos visto acá, el dimensionamiento, ¿no? ¿Recuerdan el análisis de estructura organizacional? Lo que vamos a ver aquí es el dimensionamiento de puestos, ¿de acuerdo? El dimensionamiento. ¿De qué se trata el dimensionamiento? Como les decía, hay puestos que son evidentemente con una jerarquía más alta que otros, y esto lo vemos aquí. En este esquema, vemos que hay puestos que están en un nivel institucional, lo que llamamos la alta dirección y que ejecutan actividades de nivel estratégico, ¿no? Tenemos puestos de nivel intermedio de mandos medios, que suelen ser las gerencias, y tienen actividades de origen o de orientación táctica. Tenemos puestos de nivel operacional, que suelen ser la supervisión y ven actividades operativas. Y finalmente tenemos la línea de operaciones, ¿no? Que hacen y ejecutan nuestras labores o el proceso productivo de la organización. Tenemos estos tres niveles y por tanto tenemos que saber en qué momento o dónde estamos ubicados el momento de hacer mi proceso de reclutamiento. No es lo mismo reclutar a un director que reclutar a un gerente que reclutar a un jefe, ¿no? Son tres posiciones distintas. Y tampoco es lo mismo reclutar a un jefe que es un experto en su campo. No es lo mismo reclutar a un jefe que reclutar de repente operadores, mano de obra no calificada o calificada, o puede ser también agentes de banco, algunos operadores que ciertamente tienen una calificación específica, ¿no? Operadores de banco, cajeros son mano de obra calificada. Entonces, esta diferenciación en que yo tengo que hacer a la hora de reclutar y seleccionar es lo que vamos a ver en el tema de dimensionamiento de puestos. ¿Qué quiere decir estos numeritos? A ver, vamos a ver si lo tengo por aquí. No, ya. ¿Qué quiere decir estos numeritos? Uno, que el gerente, por ejemplo, un gerente o para un director, ¿no? Un director de organización, lo que va a tener que ver es sobre todo la parte de estrategia o de dirección estratégica, hacia dónde van a invertir mis recursos, dónde voy a construir, voy a generar voy a irme eh, hacia nuevos sectores, ¿no es cierto? Lo que les comentaba en el primer caso, ¿no? Yo de repente soy una empresa hotelera y quiero irme hacia una empresa de restaurantes. Esa decisión, que es una decisión estratégica, la tienen que tomar los directores de la organización o los accionistas, ¿no? De esto se trata la alta dirección. Y ese es el nivel institucional. Y finalmente, el encargado de reclutar o de seleccionar a este director va a ser lo más recomendable es que sea una empresa especializada en reclutamiento de altos perfiles. ¿Y por qué estos 6X, 3X y 1X? Es decir, que la mayor cantidad de carga operativa, de actividades que va a realizar este director va a ser en el nivel estratégico. Poco menos, la mitad de sus actividades, o la tercera parte de sus actividades, será en nivel táctico. Y casi nada, evidentemente, un tema operativo. Un director no voy a estar esperando que me solucione problemas con mi Excel, ¿no es cierto?
Entonces, el director lo que va a hacer es, finalmente, porque ahora, para ser director, por ejemplo, de un banco, tienes que haber sido un analista muy bueno, tienes que haber pasado años entrenándote siendo supervisor, tienes que haber sido gerente, ¿no? Muchos años, tienes que haber aprendido el negocio a profundidad para poder tú finalmente tomar decisiones estratégicas. De esto se trata la línea de carrera, ¿no? Entonces el director evidentemente va a hacer sobre todo funciones de dirección de estratégicas. Va a ser menos tácticas, menos operativas y evidentemente no va a operar, ¿no? El director, no le estoy pagando a un director con un sueldo de director para que me ponga a contar dinero en la caja, ¿no es cierto? No sería, no sería razonable. Entonces, esta es la gerencia. Las jefaturas tienen sobre todo, actividades tácticas, ¿no? Actividades tácticas, de técnica, actividades de decisiones de mando medio. Por eso aquí tiene un peso de 6x. En vez de X pueden ponerlo para que lo entiendan mejor como por ciento, ¿no? 60%, 30% y 10%, 20, 60 y 20, ¿no? Sobre todo va a tener temas tácticos, pero el jefe va a estar va a tener que responderle al director, va a tener que supervisar a la línea a la línea de mando bajo o la línea de supervisión. Y finalmente el analista, ¿no? El analista no va a ver temas estratégicos. Él va a estar enfocado sobre todo en la operación, la operatividad. Va a supervisar a los operadores, ¿no? En una menor medida va a tomar decisiones o ejecuciones tácticas y en una mucho menor medida temas estratégicos. En tema estratégico el analista no va a decidir, sobre todo lo que tiene que hacer es comprender, saber cuál es la dirección de la empresa para poder gestionar o supervisar y jefaturar a los operadores, ¿no? Entender la estrategia para poder supervisar a la operación o a los ejecutores. ¿Se entiende esta parte de dimensionamiento? Si no lo entendemos mucho, no hay problema porque, como les comento, en la parte de talento lo vamos a ver muchísimo más. Vamos a ver y sobre todo en el diseño de objetivos, ¿no? El objetivo del director es un objetivo totalmente distinto en estructura y en dimensión que el objetivo del operador, ¿no? Eso lo vamos a recapitular y lo vamos a entender muchísimo mejor cuando vayamos a gestión de talento y a objetivos, a línea de carrera. Pero bien, ¿cómo vamos hasta ahí? Al menos esta parte. La primera hoja, de nuevo, la primera hoja, no sé a cuál te refieres, pero igual sé que el PDF con todas las diapositivas se la van a entregar por el WhatsApp. Muy bien, continuamos entonces. Continuamos. A ver, descriptivos de puestos. El dimensionamiento de puestos me va a servir para hacer un descriptivo de puesto, ¿no? Y yo cuando vaya a hacer un reclutamiento y selección, evidentemente voy a necesitar saber qué es lo que estoy buscando y para eso tengo el descriptivo de puesto. Entonces, descriptivo de puestos, formatos hay muchísimos. Les voy a mostrar este que es el que, sí, el que es más detallado, pero pueden haber más complejos o menos complejos o más sencillos, ¿no? Eso ya depende de la organización y de la complejidad de la empresa. El descriptivo de puesto en este caso, vamos a ver, en primer lugar, el nombre del puesto. Supervisor, por ejemplo, en este caso es una empresa industrial, le ponen supervisor de planeamiento metalúrgico. Yo como reclutador tengo que tener esto bien claro y si no lo tengo, tengo que generarlo, ¿no? A quién le reporta o en este caso en dónde estará ubicado, ¿no? En este caso en el área de planta, de quién depende jerárquicamente, es decir, a quién va a reportar, jerárquica y funcionalmente, es decir, estructura orgánica, ¿no? Debajo de qué organigrama está, y a quién le reporta funcionalmente, es decir, a quién le genera, quién es el especialista en su área, ¿no? En este caso lo mismo, jefe de servicios planta, para que no se mareen, la dependencia, básicamente. Puesto al que supervisa, si tiene personas que están a su cargo, en este caso, por ejemplo, el peón, ¿no? Hay uno o varios peones que están a cargo del supervisor. Puede ser un técnico acá también, ¿no? Y el nivel jerárquico que tiene, en este caso, como estamos hablando de un supervisor, tiene un nivel técnico. Bien, entonces estos son los datos generales, nuevamente depende de cada empresa, depende de cada organización, no se encasilla en este único formato.
pero son datos generales que sí deben tener: el nombre del puesto, el área, la dependencia jerárquica, o sea, de quién reporta y quién le reporta, ¿no? La misión del puesto, cuál es el objetivo y la razón de ser del puesto, por qué yo voy a contratar a esta persona, ¿no? En este caso, por ejemplo, ejecutar el planeamiento de todos los trabajos, en fin, ver temas de seguridad, bueno, la misión del puesto, por qué yo estoy contratando a este trabajador. Y aquí, lo más importante, las funciones y responsabilidades. ¿Qué es lo que va a hacer este trabajador en el día a día en su puesto de trabajo? Seguimiento de la ejecución de proyectos, revisar el cumplimiento, en fin, N situaciones que yo voy a necesitar o yo espero que esta persona me cumpla en su puesto de trabajo y para la cual yo lo estoy contratando, ¿no? Y en función a estas responsabilidades y estas actividades que va a realizar, yo voy a hacer, bueno, aquí vemos un tema de seguridad social ocupacional, no se preocupen por eso, algunas, sobre todo las empresas industriales lo tienen. Yo voy a hacer esto, ¿no? Yo, en función a estas responsabilidades, a las actividades que este trabajador va a realizar, yo voy a cumplir, yo voy a generar esto. Primero, requisitos. ¿Cuál es la formación académica que este trabajador, yo necesito de este trabajador? Por ejemplo, en este caso, que sea un profesional, ¿no? La experiencia, ¿cuántos años de experiencia y qué experiencia específica necesito que haya tenido este trabajador para que cubra mi puesto de trabajo? ¿Qué más necesito saber o qué más necesito identificar previo al inicio de reclutamiento y selección? Conocimientos. ¿Qué conocimientos específicos y principales requiero para que cubra el puesto? En este caso, por ejemplo, manejo de costos, programas informáticos, en fin. ¿Qué es lo que yo necesito que esta persona sepa para ocupar el puesto? Y finalmente, bueno, estos también son conocimientos, y finalmente las competencias laborales. ¿Quién te va a elaborar estas competencias laborales? El especialista, ¿no? En recursos humanos, puede ser un psicólogo, puede ser una persona que sepa o que tenga experiencia en generación de competencias. Vamos a ver el tema de competencias también. ¿Cuáles son las competencias específicas o genéricas? Vamos a ver las diferencias que yo necesito para que esta persona ocupe el puesto, ¿no? En este caso, por ejemplo, habilidad analítica, organización, iniciativa, adaptabilidad de cambio y el nivel que se requiere para que esta persona ocupe este cargo. Esto es en grandes rasgos un descriptivo de puesto y esto es en lo que yo me voy a basar para generar mi selección, ¿no? Mi reclutamiento y finalmente mi selección. Entonces, aquí habíamos visto que es las competencias laborales, ¿no? Habíamos visto que necesito ciertas competencias y por eso está resaltadito. Entonces, según su experiencia de ustedes, según su conocimiento, según lo que ustedes han escuchado, ¿qué son las competencias? Cuéntenme, ¿qué saben o qué creen o qué conocen de las competencias laborales? Coméntenme y yo los leo. A ver, conocimientos y habilidades, perfecto. Habilidades y destrezas, actitudes y habilidades. Bueno, habilidades estamos claros, ¿no? Capacidad de resolver problemas serían las cualidades y habilidades, claro. Está correcto todo lo que están mencionando. Son las habilidades, son los conocimientos y son las cualidades o las características que tiene una persona. Pero hay algo que es más importante. A ver, les voy a mencionar. Esta es la definición clásica de competencias. Un tridente en el que quiere decir que yo tengo la capacidad, es decir, sé hacer este determinado trabajo, puedo hacerlo, o sea, tengo la habilidad para hacerlo, puedo hacer el trabajo y sobre todo que tengo la intención de hacerlo, ¿no? Este tridente o eh, estos tres conceptos de saber, querer y poder desarrollar un determinado trabajo se suele decir que es una competencia. Es decir, yo tengo, por ejemplo, competencias en manejar eh, un volquete, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que yo conozco la máquina, yo quiero manejar la máquina, es decir, no me da miedo manejar la máquina, quiero hacerlo, y finalmente puedo, ¿no es cierto? Tengo la potestad, tengo mi licencia, tengo la habilitación, tengo las competencias, perdón, tengo los permisos, en fin, ¿no? Yo sé, yo quiero y yo puedo. Esta es una competencia, por ejemplo. Esta es la definición clásica, la definición que siempre se ha usado, y está bien, pero tenemos que tener en cuenta que estas competencias
están en un contexto, hablando de personas, están en un contexto en que las personas, además de saber, querer y poder hacer determinada acción, tienen una determinada personalidad, tienen percepciones del mundo, tienen determinadas costumbres, es decir, yo puedo ser un operador muy bueno, pero de repente tengo la costumbre de no apagar el equipo cuando debo hacerlo y genera desgaste, ¿no es cierto? Tienen comportamientos que tengo que evaluar y tienen valores, ¿no? Estas competencias se desarrollan en un contexto de personas. La competencia no puede ser, por ejemplo, un robot. Un robot tiene una habilidad, ¿no? Un robot tiene una habilidad de poder hacer determinada función. Y bacán, porque sabe hacerlo, puede hacerlo, y no necesito la intención porque yo sé que con la programación basta. Pero en cambio, en el caso de las personas, sí estamos en un contexto de comportamientos, de valores, de personas, de personalidad, de percepciones, de costumbres y de relaciones con otras personas. Entonces, yo voy a venir con mi competencia y voy a ponerla a disposición de la empresa o de la organización. Este enfoque al resultado, esta disposición que yo tengo de mi competencia hacia la organización es lo que se denomina talento, ¿no? El enfoque al resultado. Yo pongo mi competencia, mis conocimientos, mi intención a disposición de la empresa y a esto se le llama desempeño. Es decir, los resultados que yo logre en la organización, a esto se le llama talento. ¿De acuerdo? Y nosotros lo que tenemos que hacer como asistentes o como analistas o coordinadores de recursos humanos es finalmente gestionar este talento, gestionar competencias, gestionar conocimientos, gestionar personas para que estas personas logren resultados, ¿no? Logren resultados organizacionales, evidentemente, logren lo que yo quiero, ¿no? Pueden ser resultados muy buenos, pero si no es lo que yo espero, tampoco es la idea. Esto se hace mediante los objetivos que lo vamos a ver en talento, en desempeño, ¿de acuerdo? A esto nosotros le llamamos talento. Ahora, ¿este es el único enfoque, la única forma de ver estos conceptos? No, hay muchas, pero esta me sirve bastante, y de hecho lo hemos desarrollado, nos sirve bastante para comprender los temas que vamos a tener en las siguientes sesiones. Listo, ¿cómo vamos ahí? Cuando hablamos de competencias, esta es una definición que puso Ales, ¿no? Marta Ales, que es eh, una autora bastante conocida y que de hecho puso de moda el tema de las competencias, ¿no? Puso sobre la mesa. Las competencias son, ella las clasifica como de tres tipos, las cardinales, las gerenciales y las específicas. Muy bien, entonces, empecemos por las gerenciales que son las más sencillas de entender, ¿no? Las competencias gerenciales, nos comenta Ale, son aquellas competencias que nosotros vamos o tenemos que tenemos en función de que otras personas logren ciertos objetivos, ¿no? Por eso es que estas competencias están ligadas sobre todo al liderazgo. Por ejemplo, la dirección de equipos de trabajo, el empowerment, es una competencia de entrenador, emprendedor, liderazgo con el ejemplo, mira, liderazgo en todo su sentido, ¿no? Ejecutivo, liderazgo para el cambio, visión, ¿no es cierto? Entonces las competencias gerenciales son sobre todo las que nosotros destinamos o las que están orientadas a la gestión de equipos, a la gestión de personas y a la gestión o a lograr objetivos eh, empresariales o organizacionales, ¿no? Esas son las competencias gerenciales. Cardinales específicas. En este caso, ALES lo que nos da son ciertas competencias, en este caso, que ella pone como ejemplos, pero estas competencias se pueden saltear. ¿Cuál es la diferencia entre cardinales y específicas? Las cardinales son todas aquellas competencias que nosotros requerimos en toda la organización o en todo el área de la empresa. Es decir, que independientemente del puesto, yo voy a esperar que todos mis trabajadores tengan estas competencias. ¿Cuáles son, por ejemplo? Adaptabilidad a los cambios del entorno, compromiso, ¿no? A la rentabilidad o a la calidad, conciencia organizacional, ética, flexibilidad, fortaleza, iniciativa e innovación. Son competencias que yo esperaría que tengan todas las personas independientemente de su trabajo o del puesto que ocupen. A diferencia de las específicas que yo, por ejemplo, necesito para un determinado puesto en específico. Capacidad de planificación o organización es alguna competencia que yo esperaría de un administrador de bancario. Cierre de acuerdos es una competencia que yo esperaría, por ejemplo, de un negociador o de un relacionista laboral.
colaboración, comunicación eficaz es una competencia que yo esperaría de un vendedor, ¿no? Entonces son competencias que yo requiero específicamente para determinados puestos en los em, que yo estoy evaluando, ¿no? Y él pone ciertamente pone competencias que son como ejemplos. Si ustedes desean ver más sobre ese tema, busquen en los libros de Marta Alice que se llama Diccionario de Competencias y van a ver, de hecho es todo un libro que habla sobre competencias. Así que ahí les invito, les doy la bibliografía para que ustedes puedan seguir investigando si es que les interesa el tema de las competencias. Bien, hasta ahí, ¿alguna consulta, alguna duda o algo que les gustaría que profundicemos antes de entrar a la tercera parte? Muy bien, entonces continuamos. Continuamos con la tercera parte. Em, Esto trata sobre todo del reclutamiento, ¿no? Hasta aquí hemos visto el tema de las competencias, de la selección, del proceso en sí. Ahora lo que vamos a ver es el reclutamiento y la marca empleadora. Au, cuidado con los micrófonos. Vamos a ver sobre todo el tema del reclutamiento y la marca empleadora. La metodología Inbound es una metodología que desarrolló Talent Club y ciertamente es una metodología bastante interesante. Ha quedado un poquito en desuso, pero los conceptos que han desarrollado siguen siendo vigentes y de hecho los utilizamos actualmente. Principalmente, esta metodología o este enfoque, más que metodología, es un enfoque que lo que busca es que en vez de yo ir al mercado a reclutar o a buscar personas, es que estas personas me busquen a mí, toquen mis puertas y digan, em, estoy buscando trabajo y esta es la empresa en la que yo quiero trabajar. Esta es la dinámica de la metodología o el enfoque inbound. Requiero un talento, ¿no es cierto? Voy a atraer talento a través de visitas, ahora les voy a explicar cómo. Voy a conseguir candidatos, que esos candidatos vengan a mí y de esta forma puedo contratar, ¿no? Y estas personas yo he contratado finalmente se conviertan en promotores o embajadores de mi marca. Por eso es que aquí se manejan los conceptos de employer branding, páginas de empleo, redes sociales, ofertas de empleo, formularios, bases de talento, ¿no? Experiencias con el candidato y el programa de referidos o encuestas. Eso se trata de la metodología inbound. Se planteó así, pero evolucionó, ¿de acuerdo? Ya no nos quedamos, porque es complicado, de hecho, atraer talento y siempre, como decido, tengo un puesto de trabajo, voy a mi base de datos y selecciono y recluto, ¿no es cierto? En lugar de eso, lo que ha generado o en lo que actualmente se maneja no es tanto la metodología inbound, sino lo que es la marca empleadora. Ha evolucionado este concepto de inbound a marca empleadora. ¿Y qué quiere decir marca empleadora? Primero, la marca empleadora no existiría si no estamos globalizados o no tenemos redes sociales, por ejemplo. Es decir, que nosotros tenemos redes sociales, tenemos redes, perfiles de nuestra organización y que nosotros lo que vamos a hacer es comunicar, ¿no? Comunicar nuestra imagen, comunicar nuestros valores, comunicar nuestras actividades organizativas, nuestro impacto social, nuestro impacto económico, nuestro impacto medioambiental, por ejemplo, y de esta forma nosotros generamos una marca corporativa, una imagen que comunico, que vendo, que muestro a las personas, que muestro no solamente a los futuros trabajadores, sino que muestro a las personas y a la sociedad en general. Esta marca corporativa se va a traducir finalmente en una marca de talento, porque mientras mejor imagen tengo como organización, más personas van a querer traer o más personas van a querer trabajar en mi empresa. Difusión de opiniones de trabajadores y candidatos, ¿no? Esta es la marca de talento. Y esta marca de talento lo vamos a traducir finalmente en lo que es la marca empleadora. La marca empleadora, ¿y cómo la definimos? Como la capacidad que tiene mi empresa, mi marca, de atraer talento, de traer candidatos buenos y de buen perfil hacia mi organización. Esto es lo que nosotros tenemos que lograr.
La marca empleadora, que en el momento que yo necesite un trabajador, necesite una persona, y en el momento que yo necesite un determinado perfil, lance mi publicación y muchas personas de un talento extraordinario puedan venir a mi organización o deseen trabajar en mi organización. Esto es la gestión de marca y finalmente lo que nos indica es que desde nuestra marca corporativa, de nuestra marca, si yo venda mermeladas, esto yo lo voy a traducir a una marca empleadora. ¿Qué tengo que hacer para que yo, o algunas recomendaciones, mejor dicho, para hacer una marca empleadora, para yo comunicar em, para comunicar mi empresa, ¿no? Primero, ser real, ¿de acuerdo? Lo que yo voy a decir sobre mi empresa tiene que ser real y verificable. Si yo, por ejemplo, soy una empresa que tiene una alta percepción en la sociedad de corrupta, no puedo estar lanzando publicaciones sobre el, promoviendo la honradez y promoviendo la ética, ¿no? Al final eso terminaría afectándome a mí, porque recibiría muchos ataques. Entonces, lo principal es ser real. Personal, ¿no? La comunicación tiene que ser prácticamente de un tú a tú, como si le hablara a las personas. Ser valiente y sobre todo esto, ¿no? Ser coherente. Unas preguntas de ayuda de cómo establecer mi marca empleadora. Cómo posicionar, cómo posiciona mi equipo eh, la comunicación de la empresa. ¿Cuáles son las aspiraciones de la empresa? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿Cuál es la imagen que yo quiero comunicar? Y según lo que yo conozco, que sé, que he investigado sobre mi empresa y de mis clientes, ¿qué piensan realmente los candidatos sobre mi empresa? Evidentemente hay muchas personas que quieren trabajar. Si yo lanzo una publicación de un analista de costos, van a venir 100 CVs postulando a mi empresa, pero esas 100 personas no van a tener las mismas percepciones de la empresa y no van a tener las mismas ganas de trabajar en mi organización. Algunas de repente dirán, o sea, no me gusta la empresa, pero tengo que trabajar y por eso postulo, ¿no? Esas situaciones tengo que identificarlas. Bien, estos son ejemplos de empresas que trabajan bien su marca empleadora y como les van a dar el PDF, ya ustedes en sus casas o en su tiempo libre van a poder verlos, ¿no? Por ejemplo, Amazon, esta es una empresa transnacional muy conocida, en fin, de un nivel muy alto. Pero ellos, por ejemplo, manejan lo que es marca empleadora a través de videos, de comunicación de redes sociales. En este caso, Amazon puso o publicó este video que dice The Team That Delivers, jugando pues con la palabra de Delivers, o sea, el equipo que entrega, es decir, el equipo, porque yo soy una empresa de entrega, ¿no? Una empresa de entrega de paquetería. El equipo que entrega, entonces ellos manejan ese tipo de situaciones. Y a esto voy, ¿no? La marca empleadora tiene que estar ligada a la marca empresa. Si la empresa hace entrega de paquetes, tiene que hacer trabajar su marca empleadora en función a la entrega de paquetes, ¿no? Ese es el objetivo, o ese es el mensaje. Hey guys, how's it going? My name is DeAndrea and I'm a sortation associate. Naturally, I'm a positive and hardworking person and I love it here. Everybody always wants to make sure you're safe and ultimately having fun. Amazon uses a lot of technology, but the real magic is the people. I'm Cynthia. This is Jerry. We met here at work. In passing, we'd wave or joke around or do a little dance, and we've been friends ever since. Jerry, I think it's time for a dance move. See? Hey, Ken. Bueno, y ahí ya lo ven luego en sus casas. Ese es el punto, ¿no? Generar una comunicación hacia la sociedad de que en su empresa pues se divierten, hay seguridad, hay ciertamente una aspiración de poder trabajar en esta empresa. Otras empresas que manejan, por ejemplo, ya hablando del contexto peruano, latinoamericano, marca empleadora, Alicor, ¿no? Alicor es una empresa de consumo masivo, de alimentos, ¿no es cierto? ¿Y cómo maneja su marca empleadora, por ejemplo, aquí, ¿no? Alimentamos jugando nuevamente em, con su, con su núcleo de negocio que es alimentos, ¿no? Alimentamos el talento de nuestra gente. Y aquí, de hecho, es una web en donde se dedican a reclutar personal, a lanzar sus publicaciones de puestos, en fin, desarrollamos el talento de nuestra gente.
Nuevamente es ligar tu marca, tu negocio, tu estrategia de negocio con el talento, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, Deloitte es una empresa, esta también es transnacional, una empresa que, que publicó un video, por ejemplo, ¿no? Dice, ¿cómo es trabajar en Deloitte? ¿No? ¿Cómo es trabajar en mi empresa? Anímate a venir a mi empresa, ¿no? Creo una aspiración hacia los futuros y potenciales candidatos que quieran trabajar o que estén buscando trabajo. ¿Qué logramos con la marca empleadora? No solamente es el tema de reclutar personas. Por ejemplo, Gloria, esto es hace poco, publicó, bueno, en fin, un estudio perdón, una publicación en el periódico y sus propios trabajadores, ¿no? Empezaron a publicarle, hablando de nuestro propósito. Cuando el trabajador habla sobre nuestro propósito, está indicando, está interiorizando de que el propósito de la empresa es el propósito de sus trabajadores. Lograr esto es complejo, pero es posible, lo pueden ver, no es posible. Nos motiva siempre a dar lo mejor de nosotros, en fin. Em, Otros trabajadores, por ejemplo, Mulan, excelente propuesta, felicitaciones. Esto es lo que tenemos que lograr como marca empleadora. Y no necesitamos ser una empresa súper grande o transnacional. Simplemente con ser una empresa que tiene sus actividades correctas, hace una empresa ética, que conoce sus procesos y que logra gestionar su marca, ojo, gestionar su marca de una forma correcta y que logre traducir esto a una marca empleadora, a una marca de reclutamiento, podemos lograr este tipo de resultados. Muy bien. Finalmente, algunos temas de actualidad, ¿no? Actualmente las bolsas de trabajo y servicio de reclutamiento, donde yo, mejor dicho, busco candidatos, ¿no? Y como candidato, donde yo busco empleo. Revistas impresas, o que esto ya está cada vez más en desuso, periódicos, afiches, o que esto normalmente se hace para algunos empleos que son informales o de baja calidad, pero existen, ¿no? Todavía se da este tipo de afiches, de volantes y publicación en periódicos, ¿no? Son publicaciones impresas. Medios digitales, ¿qué es lo que más se usa actualmente? Boom, incluso para puestos de mano de obra no calificada. Boomerang, Laborum, LinkedIn, Computrabajo son algunas de las más conocidas, no son las únicas, son las más conocidas. O incluso las bolsas de trabajo de las universidades. Muchas universidades tienen su bolsa de trabajo propia y algunas empresas van a estas universidades a publicar en las bolsas, sobre todo para puestos de entrada o puestos de práctica, ¿no? Van a publicar, y no solamente eso, también para puestos especialistas, pero tienen sus propias bolsas de trabajo. Y finalmente, consultoría e intermediación. No todos los procesos son internos, ¿no es cierto? No todas las empresas tienen un área especializada en reclutamiento y selección. Algunas lo que hacen es precisamente esto, consultoría e intermediación. Son empresas especializadas en reclutamiento e intermediación laboral. Ya en la última clase, en la sexta clase que vamos a ver legislación laboral, vamos a ver qué es intermediación, qué es tercerización, en qué se diferencian, en qué momento aplica cada una. Esto es lo que vamos a ver en la última clase, ¿de acuerdo? Estas son algunas empresas, nuevamente no son todas, hay muchísimas, pero estas son una de las más conocidas y de las más solicitadas, ¿no? Listo. Tenemos 5 minutitos antes de iniciar con la actividad que es Cinitec para unos sorteos de becas. Consúltenme todo lo que haya quedado de repente en el tintero, alguna duda que tengan, pueden escribirme o algún tema que quieran que repitamos, también lo podemos ver. Tenemos unos minutitos. Y muchas gracias, Alejandro. Todo claro, entonces. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a ver en las siguientes clases, ¿no? Hemos visto en la primera clase lo que es introducción a la gestión de personas, la importancia de la gestión humana y el marco conceptual. Hemos visto que la gestión de personas tiene toda una serie de disciplinas independientes que tienen bastante base de experiencia y bastante base académica, ¿no? Introducción a la gestión de personas, incluso algunos me dijeron, no, muy complicado. No, no es tan complicado, es solamente conocerlo, ¿no?
hemos visto, el día de hoy hemos visto contratación y reclutamiento y selección. De hecho, hay un curso especializado en, mejor dicho, hay un curso que nos dedicamos enteramente a lo que es reclutamiento y selección. Déjenme ver si lo encuentro por aquí para mostrárselos, ¿no? En algún momento que se aperture, bueno, y estamos atentos. A ver, por ejemplo, aquí les comento, ¿no? Por si les interesa más el tema de reclutamiento y selección, tenemos esto de aquí, para mostrarles el tema, ¿no? ¿Qué otros temas se ven en reclutamiento? Este es el curso, por ejemplo, Fundamento de Reclutamiento y Selección. Vemos planeamiento estratégico y análisis de puestos. Hemos visto hoy día solamente la descripción, ¿no? Podemos ver el planeamiento estratégico. Hay todo un planeamiento que tengo que hacer desde los objetivos organizacionales hasta que finalmente decido generar un puesto, ¿no? Ahorita lo hemos visto solamente en una diapositiva, pero esto es toda una clase. Estrategias de reclutamiento, hemos visto las fuentes, ¿no? Algunos temas digitales, pero hay varias estrategias de reclutamiento para poder atraer talento. Selección por competencias, pruebas, ¿no es cierto? Las pruebas específicas, las pruebas que yo voy a requerir para poder identificar ciertas situaciones, ciertos valores, ciertas expectativas, competencias, si de repente tiene una inteligencia, necesito una inteligencia mínima, necesito una habilidad numérica mínima, necesito habilidades en el lenguaje. Todo esto son selección por competencias. Estas son herramientas técnicas. Tenemos una clase de oferta, negociación e incorporación laboral. Acá vemos onboarding, acá vemos negociación, cómo negociar, por ejemplo, con gerentes, cómo negociar eh, beneficios laborales con directores, ¿no? Llega a ser complejo. Y finalmente indicadores, ¿no? Control de gestión, indicadores, cómo yo dirijo un departamento de reclutamiento y selección. Esta es otra clase, pero para que vean todo lo que comprende la especialidad o la disciplina del reclutamiento y la selección. Solo para que lo tengan ahí. Pero bueno, este es nuestro curso. Este es nuestro curso. Hemos visto reclutamiento y selección. Ahora lo que vamos a ver es formación y desarrollo, promover el crecimiento de los colaboradores en la clase del sábado. Formación y desarrollo. Vamos a ver en la siguiente clase evaluación de desempeño, desde el establecimiento de objetivos, pasando por la calibración y finalmente el feedback que yo le voy a dar al trabajador para que en función a su desempeño yo pueda planificar la carrera, la sucesión, a quién voy a promover, a quién le voy a pagar más, a quién no. Esto es importante para yo promover finalmente las carreras, ver cuáles son los planes de sucesión, quiénes voy a promover, a quiénes voy a retirar, ¿no? Por eso es importante esta clase 4. En la clase 5 vamos a ver la planificación de carrera y sucesión, vamos a ver que es distinto un plan de carrera, por ejemplo, de un banco, que un plan de carrera, por ejemplo, no sé, de McDonald's. Son planes de carrera distintos, tienen objetivos distintos y eso es lo que vamos a ver en la clase 5. Y finalmente, legislación y labores y planillas. Bien, si no hay más consulta, a ver, ¿esta clase de promoción y desarrollo se manejaría todo lo que tiene que ver con bienestar laboral? No. Formación y desarrollo es capacitación, ¿no? Capacitación en función a las actividades, en función al conocimiento. Acá mismo lo dice, ¿no? Promover el conocimiento de los colaboradores. Muy bien, entonces lo dejo con ITEC para que les pueda dar ahí una actividad que tenemos, que tienen preparado para ustedes. Con Jeremy. Entonces estarás por ahí, Jeremy. Sí, aquí estoy. Ujú. Listo. Igual, muchas gracias por su